Bien, pasamos ahora a la siguiente ponencia de la mesa. El nombre de la ponencia, el título es Aportaciones del mindfulness al tratamiento del dolor crónico y su relación con la hipnosis. Está a cargo de Gonzalo Herbás Torres, doctor en psicología, premio extraordinario de doctorado y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, también por la invitación, Isidro, a la sociedad que nos reúne, y gracias a todos por asistir. Y bueno, muy en la línea, ¿no?, de lo que ya vamos al dado, ¿no?, en este módulo, ¿no?, del simposio. Lo que vamos a profundizar un poco es en una vía, ¿no?, de tratamiento que está muy de moda y que, bueno, pues se trata un poco de ver qué aportaciones y cómo se pueden relajar con las intervenciones de hipnosis. Un primer dato que me gustaría saber es cuántas personas de la sala han leído algo de hipnosis, de mindfulness o atención plena. ¿Y cuántos lo practican, digamos, en su práctica clínica? ¿Cuántos lo usan como intervención con relativa frecuencia? Vale. Bueno, es un poco para saber dónde situar, ¿no?, y hasta dónde bajar, ¿no?, a la hora de explicar los conceptos básicos, ¿no? No voy a entretener mucho, entonces, respecto a lo que es los mecanismos, digamos, más básicos del mindfulness. Conocéis probablemente todos que es un entrenamiento en un primer momento fundamentalmente atencional, que se trata de dirigir la atención a un estímulo determinado, pero con tres características específicas, no de cualquier forma, de forma deliberada, evidentemente, pero en el momento presente, es decir, teniendo un contacto inmediato con la experiencia momento a momento, y quizá uno de los aspectos más relevantes que vamos a insistir mucho es sin juzgar, desde una perspectiva de aceptación y de no lucha ante esa experiencia, sea cual sea su contenido. Esto implica al final dos componentes básicos, que es la atención hacia ese flujo de experiencia. En ese sentido, pues la actitud ya podemos anticipar que va a ser una actitud de observación, fundamentalmente, pero esa actitud de observación tiene que tener unos componentes adicionales que al final engloban esta segunda parte de la aceptación, ¿no?, que es digamos, una predisposición positiva hacia la experiencia, como decía, sea cual sea la valencia, ¿no? En algunos momentos, en algunas partes de esa experiencia pueden ser experiencias de valencia positiva y otras serán de valencia negativa. Como digo, esta segunda parte es quizá la más compleja, porque muchas veces, por eso, esto no os lo he comentado al principio, pero el concepto de mindfulness se traduce muchas veces por atención plena. Es un poco incómodo esto de estar usando una palabra en inglés, pero es verdad que la palabra, digamos, como se ha traducido, y es verdad que no hay formas claras, ¿no?, o alternativas, hace mucho énfasis en la parte de atención. Y realmente el meollo probablemente está en esa actitud o en esas actitudes que impregnan esa atención. Por eso quizá atención plena como que genera un cierto sesgo, ¿no?, hacia uno de los componentes y favorece que se pueda olvidar esa segunda parte, ¿no? Mindfulness, como es así abstracto, ¿no?, pues genera menos sesgo, ¿no? ¿Y cuáles son estas actitudes? No hemos comentado la aceptación, pero hay otra serie, digamos, de actitudes que están también, que se van cultivando, ¿no?, progresivamente durante la práctica, ¿no? La paciencia, la confianza en la propia experiencia, en la propia sabiduría de los procesos corporales, la apertura, la gentileza, ¿no?, la actitud de suavidad, ¿no?, y de no interferencia en esos procesos internos, ya sean físicos o psicológicos, el no engancharse, es decir, el dejar ir, el no tampoco reaccionar ni con miedo, ni con una reacción de alarma, sea cual sea esa experiencia interna. Y en esa misma línea, pues la ausencia de juicio,
de evaluación, ya no solo juicio en el sentido de si la valencia es positiva o negativa, sino en cuanto a algo que es muy relevante en muchos casos clínicos, que es al porqué. Como diría Mourinho, el porqué de esa experiencia negativa, ¿no? Que, bueno, pues es una... ahí se genera, digamos, pues muchas hipótesis que en algunos casos son culpabilizadoras, en otros casos pues tienen que ver con una visión del mundo que se va tornando poco a poco negativa, y de alguna forma eso lo que hace es complicar y hacer mucho más densa y podríamos decir difícil de manejar la experiencia negativa que la persona esté viviendo. Y luego, por último, la ausencia de aspiraciones. Se trata de que la persona deje a un lado un set mental basado en metas, en propósitos, y que cultive una forma de estar y de ser en la cual hay espacios en los cuales ese tipo de set mental está desactivado y no hay ninguna pretensión, ninguna meta inmediata más allá del simplemente estar y sentir lo que en ese momento está presente, ¿no? Y esto pues, es también un cambio muy importante con respecto a la forma de funcionar que tenemos y que tenemos especialmente pues, en las sociedades occidentales, en donde el propio ritmo de vida y digamos la excesiva intelectualización pues nos hace tener digamos un desplazamiento, ¿no?, de nuestra actividad psicológica en esa dirección. Bueno, pues dicho esto, simplemente, probablemente que todos conoceréis a John Kabat-Zinn, y simplemente destacar que cuando se habla a veces de las siglas MBSR, pues se refiere al programa que él creó, que es un programa, digamos, que puede ser aplicado en diferentes tipos de problemas físicos y psicológicos, y bueno, pues que quizá lo más relevante es que incluye, ¿no?, dentro de todas las técnicas, pues también ejercicios que involucran el cuerpo, ejercicios de yoga. Es un programa bastante amplio en ese sentido, y la tendencia ahora es hacer programas más específicos, y por eso lo quería comentar, ¿no? Que cuando se habla, a veces hay que matizar no exactamente qué tipo de mindfulness se está aplicando, porque ya empieza a haber diferencias notables entre unos programas y otros, ¿no? Y simplemente, bueno, pues quizá por orden, ¿no?, de utilidad, ¿no? Bueno, no exactamente, pero sí que quería remarcar que en el estrés y los problemas de salud es donde realmente los resultados han sido más notables, y en dolor crónico también, aunque es una condición más complicada, y en depresión también se ha trabajado, tiene una cierta utilidad, pero es verdad que en un escalón, digamos, inferior, ¿no? Bueno, no voy a pasar muy rápido por esto, simplemente para las personas que no conozcan las técnicas, que sepan que, bueno, pues, consisten los ejercicios, aparte, digamos, de los ejercicios dirigidos a cultivar las actitudes, los ejercicios en los que se empieza a usar la atención, pues incluye un escaneo corporal, que básicamente es generar una apertura hacia todas las sensaciones del cuerpo, e ir haciendo un seguimiento zona a zona, para simplemente, sin intentar modificar esa experiencia, ir recogiéndola y ir ampliando, ¿no?, ese foco, esa apertura, que no solo es una actitud, sino es una capacidad, ¿no?, de en qué medida la persona es capaz de absorber, en el sentido de percibir, más y más sensaciones simultáneamente, ¿no? Esto es como una tubería o como un agujero desde donde se puede acceder a la experiencia interna. Eso puede ser un tubo muy pequeño o puede ser un canal mucho más amplio, que es lo que, entre otras cosas, pues facilita que los problemas emocionales de la persona, ¿no?, que antes se comentaban, pues se puedan afrontar con menos dificultades, ¿no? Luego hay ejercicios que son más clásicos, pueden recordar más a la experiencia de meditación clásica. Recordad también que en meditación hay muchos tipos diferentes. Mindfulness podemos decir que es un componente o un subtipo, depende un poco de cómo se vea. Y bueno, pues meditación también tiene unas ciertas connotaciones religiosas o espirituales, y por eso también esa palabra, aunque en algunos contextos se usa, pues en otros no, dependiendo un poco también de cómo se quiera o que se piense sobre el efecto que puede tener esa palabra en la audiencia, ¿no? Es algo que hay que tener en cuenta, dependiendo del contexto, saber si esa palabra puede facilitar
o puede entorpecer. Esto, pues bueno, pues en hipnosis ya también hay mucha costumbre de saber que esa predisposición inicial puede tener una influencia muy importante en la actividad. Luego hablaremos algo más de eso. Y luego también hay otra serie de técnicas o de aplicaciones que es lo que se llama práctica informal, que se trata de llevar la actitud de consciencia plena, de apertura y de aceptación a tareas cotidianas, mientras la persona está en su vida cotidiana, y es una forma también de generalizar parte de esas actitudes de forma que se tenga más impacto en el día a día de la persona. Y luego también tiene un aspecto que también es importante, y es que permite cierta flexibilidad a las personas que, digamos, tareas que son lo que se llama la práctica informal, que es una tarea, entre comillas, más difícil de mantener, pues que puedan acercarse a este tipo de aproximación de una forma más indirecta o menos aversiva. Bueno, quizá ya algunas pinceladas sobre diferentes formas de aplicarlo. El MBSR es un programa, pero se ha extendido y ahora es una técnica bastante más flexible que se puede integrar con otras, y hay programas que bueno, pues integran diferentes estrategias, ¿no? De cognitivo-conductuales, terapias más modernas como la terapia de aceptación y compromiso, que tiene algunos programas que se entrelazan lógicamente y que combinan muy bien con estrategias de atención plena. El tratamiento dialéctico-conductual de Marshall Linehan, que como muchos sabréis se generó para el trastorno límite de personalidad, pero también se aplica en otros muchos trastornos recientemente. Y de alguna forma se podría todas esas aplicaciones resumir en 3 vías, ¿no? Como presencia terapéutica, es decir, una de las aplicaciones interesantes, esto es un poco anecdótico, pero es interesante, quizás se conoce menos, que es el efecto que tiene la práctica personal del terapeuta en su quehacer cotidiano, ¿no? La capacidad de transformación a nivel de capacidad de conexión, de empatía, y no solo eso, sino también de mayor capacidad de impactar con su forma de aproximación al paciente a partir de esas actitudes interiorizadas por parte del terapeuta, ¿no? En segundo lugar, como estrategia de afrontamiento. En este caso se trata de una aplicación de estrategias de mindfulness en los momentos específicamente en los que la persona se siente mal. Cuando ha sucedido algo, cuando ha recordado algo, cuando se ha encontrado con alguna limitación, cuando está sufriendo un síntoma especialmente. En estos momentos, aplicar estrategias de mindfulness como una forma, igual que en muchos momentos pues han usado técnicas de distracción, han usado técnicas de relajación, como una forma de abordar y de responder a esos síntomas, a esas emociones, y, digamos, con el objetivo de que esa forma de afrontar sea mucho más saludable y vaya poco a poco generando también un cambio progresivo. Y por último, como práctica cotidiana, en este caso no sería responder a situaciones negativas, sino en situaciones de normalidad, ¿no? O sea cual sea, digamos, esa normalidad o esa línea base de la persona, aplicarlo tanto como una técnica, como una estrategia, digamos, formal, ¿no? Más de tipo meditativo, o más informal, mientras la persona está haciendo actividades cotidianas como comer, como caminar, o incluso, ¿no? Esto puede sonar un poco ridículo, pero es verdad que aparece en los manuales como fregar los platos. Es decir, puede ser en realidad en cualquier actividad en la cual la persona pueda prestar especial atención pues a sus experiencias somáticas y fisiológicas y perceptivas, pues de una forma plena, ¿no? Dejando el pensamiento, el análisis, el juicio completamente al margen. Bueno, claro, conforme se ha ido avanzando, ¿no? La parte buena de que se haya convertido en una moda es que se multiplica las investigaciones y cada vez con de mejor calidad, y también se va conociendo por qué funciona, ¿no? Volvemos a Mourinho, y el por qué funciona pues es una parte clave que nos puede ayudar mucho a también cómo es la forma óptima de aplicarlo, para qué pacientes en concreto, para qué subtipo de pacientes.
etc. Y lo que sabemos con respecto a los mecanismos es que la regulación de la atención juega un papel muy importante. En este sentido hay que destacar la capacidad inhibitoria, más que dirigir la atención. Lo que se está fortaleciendo es la capacidad para inhibir contenidos mentales. Esto lo que genera es una estabilidad anímica producida por una digamos, porque el efecto negativo de los pensamientos se ve atenuado, ¿no? En segundo lugar, la consciencia corporal y emocional. La persona, como decía, como consecuencia de esa mayor apertura progresiva y de ese hábito y de ese cambio de ser mental en cuanto a su forma de estar, va teniendo mucha mayor consciencia tanto del cuerpo como de sus propias emociones y de los cambios que se producen, con lo cual puede detectar cambios mucho más pronto y en sí mismo esa mayor apertura, como comentaba antes, favorece que haya una menor reactividad emocional, que las propias emociones se activan de forma menos intensa. Esto tiene que ver con una serie de mecanismos basados en el propio mantenimiento o la propia funcionalidad de las emociones. Las emociones, lógicamente, para cumplir su valor adaptativo, tienen que impactar en la consciencia de la persona. Si el canal es muy pequeño, las emociones suben la intensidad porque es la única vía, entre comillas, que tienen de cumplir su función. En el momento en que la apertura es mayor, la consciencia es mucho más frecuente, hay mucha mayor facilidad para aparecer en consciencia, la reactividad emocional y la intensidad bajan considerablemente. Y este es uno de los mecanismos más importantes. Y luego, por último, cambian la propia percepción y el propio funcionamiento de cómo la persona se ve a sí misma, no en cuanto a su autoconcepto, sino en cuanto a sus procesos mentales, ¿no? Esto tiene que ver con el desarrollo de la metacognición, de la separación o de la consciencia de que uno no es exactamente lo que siente ni lo que piensa, que son aspectos completamente separados, y en ese sentido pues, esta capacidad metacognitiva permite un manejo mucho más eficaz de los contenidos mentales y emocionales, ¿no? Y por ende un mejor manejo de las situaciones complicadas que en muchos casos la persona se tiene que enfrentar, ya sea a nivel familiar, a nivel laboral o a nivel puramente de salud física. Y por último, con consecuencia de todos estos cambios, lo que también se observa es una, digamos, mayor capacidad regulatoria de las emociones. En términos, o esto se traduce en que las emociones, aparte de ser menos intensas, duran menos en el tiempo. Y al durar menos en el tiempo, la persona tiene una visión menos negativa de las emociones, con lo cual se genera un círculo virtuoso por el que finalmente las experiencias negativas impactan mucho menos en la evidencia subjetiva y genera digamos que la persona anticipa escenarios mucho menos negativos, con lo cual, como digo, se genera un círculo virtuoso, ¿no? A continuación, un poco siguiendo con el tema del dolor crónico, ya más específicamente, me gustaría dar algunos apuntes sobre algunos estudios que han evaluado, ¿no?, la eficacia de la estrategia, de este tipo de estrategias, ya de una forma un poco más global, en el dolor crónico, ¿no? Lo que nos encontramos, cada vez hay más estudios, como digo, hay más metaanálisis y a veces es difícil interpretar las diferentes variaciones entre unos metaanálisis y otros. Voy a intentar poner un poco de orden, aunque ya adelanto que no es fácil y que la evidencia también varía entre unos estudios y otros, ¿no? Lo que en algunos estudios que incluyen todo tipo de problemas de salud se encuentran, todo tipo de problemas de salud, lo que se encuentra es que hay un efecto medio alto, pero que ese efecto es consistente, es bastante, digamos, no varía mucho de unos estudios a otros, lo cual genera más fiabilidad o más, digamos, más consistencia a la hora de poder asegurar que ese resultado es cierto, ¿no? o es válido, ¿no? Y que se puede anticipar que va a funcionar de forma similar en cualquier contexto. Es verdad que incluso este resultado es menos fuerte de lo que los primeros estudios de calación encontraban, ¿no?
Luego ahora comentaré un poco a qué se puede deber que según va avanzando el tiempo los resultados van siendo menos potentes, ¿no? Cuando nos referimos, ¿no?, al síndrome de fibromialgia, lo que nos encontramos, este estudio es del año, es bastante reciente, yo creo que es del 2009, lo que se encuentra es que los efectos son positivos, pero como también sucede con otros estudios, luego veremos, son más dudosos, hay más variabilidad, no se sabe exactamente, faltan estudios con metodologías, digamos, más precisas, ¿no? Y los que hay no son claros, ¿no? Entonces, esto lo que quiere decir es que simplemente hace falta más investigación, apunta de forma positiva, pero todavía no se puede confirmar de forma completa. Lo cual es lógico porque hay menos investigación y es más reciente. No es lo mismo los detalles que incluyen todo tipo de problemas que los que ya van, digamos, a unos trastornos más concretos, y en este caso la fibromialgia resulta todavía más difícil de investigar. Este estudio es especialmente interesante porque lo que hacen es usar, digamos, tres tipos de intervención, digamos, un grupo control, as usual, un grupo de mindfulness completo, y una versión que puede ser como una especie de placebo psicológico para comprobar si son los componentes, digamos, puramente del mindfulness o hay otros efectos más indiferenciales, ¿no? Y lo que se observa es que los efectos de nuevo son positivos, es decir, esto es muy significativo porque en muchas de las cosas que vamos a hablar siempre es superior tanto al grupo control como al grupo placebo, ¿no? Y esto, pues incluso los propios fármacos muchas veces tienen dificultades para conseguir este tipo de resultados, ¿no? Pero es verdad que hay una cierta, como os decía, decepción en cuanto a que muchas veces no replican los resultados tan potentes que se observaron en los primeros estudios. Y en ese sentido, lo que podemos también concluir, ¿no?, o es muy interesante preguntarnos el contexto de este efecto. Y la respuesta podríamos encontrarla en que tiene que ver mucho con que en los primeros estudios las personas escogían este tipo de intervención. Y de alguna forma se producía una mayor motivación porque había un encaje mayor entre las características de la persona y la propia técnica. Evidentemente, la técnica, tanto de hipnosis como de mindfulness, son técnicas que no a todo el mundo tienen la misma percepción, no todo el mundo, generan una cierta, puede generar una cierta reactancia en un porcentaje de personas, ¿no? Y en ese sentido, pues, afecta a la expectativa y afecta a la adherencia. Eso lógicamente hace que cuando se genera un tratamiento de forma no seleccionada y se ven los resultados, pues evidentemente se está incluyendo en esas muestras, pues, unos perfiles que de alguna forma van a tener un peor resultado y bajan el nivel medio de eficacia, ¿no? Y esto tiene también implicaciones importantes. Con respecto a hipnosis, voy a comentar solamente un par de estudios. Este quizás es uno de los más recientes, vamos, no si es el que es mucho más reciente, pero es que lo que de alguna forma afirma es que, claro, la hipnosis tiene mucha más tradición y hay muchos más estudios sobre dolor en general, y que es un resultado realmente muy sólido, ¿no? Ahora bien, lo que también nos encontramos es que cuando se empieza, o sea, hay una diferencia importante entre hablar de dolor y en el 75% de los casos se ve que es eficaz, es una cifra realmente muy alta. Cuando nos referimos a fibromialgia en concreto, estos resultados bajan, ¿no? Y se observa, por ejemplo, cuando se comparan con otro tipo de técnicas psicológicas, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual, que ya no es tan eficaz y que probablemente hay que ir a técnicas más mixtas, ¿no?, que también es una de las tendencias clásicas en hipnosis a combinarse con otros tratamientos, ¿no? Y esto probablemente tiene que ver porque, evidentemente, la fibromialgia es un cruce de caminos entre muchos más mecanismos que cuando se produce un dolor específico, ¿no? Y esto nos supone, pues, un reto importante también. En este sentido, digamos, este autor, Michael Jacob, que plantea, ¿no?, la posibilidad y los puntos comunes que existen entre las dos perspectivas, ¿no?, y cómo se pueden combinar. Bueno,
es muy interesante las reflexiones, no me voy a detener mucho en cómo hay muchos aspectos comunes, ¿no? En cuanto a que en la sugestión están muy presentes en muchas técnicas, pero en el mindfulness pueden tener un papel muy relevante y lo tienen. A su vez también hay intervenciones que podrían ser entendidas como sugestiones poshipnóticas y uno de los aspectos también más importantes, que es el descentramiento, tiene también o se puede trabajar como una forma de disociación positiva. Entonces, bueno, este digamos es el punto de partida. Hay muchos elementos comunes, lo cual nos indica que puede haber elementos que se pueden potenciar mutuamente. ¿Y cuáles podrían ser los posibles beneficios? Pues lo que nos encontramos es que hay este porcentaje posiblemente de personas que no sienten, no se sienten cómodas y a veces con esos primeros momentos de la práctica, ¿no? Con mindfulness, que muchas veces son los que tienen un alto nivel de activación, personas que son más bien impulsivas, más bien extrovertidas, fruto de eso les cuesta mucho pararse, lógicamente tienen muchas dificultades y no abandonan el tratamiento o digamos, no llegan a tener la adherencia adecuada, ¿no? Y también los que tienen un alto nivel de activación. Los que tienen un alto nivel de activación sufren mucho porque lo que pasa cuando se sientan y dejan que la experiencia fluya es que sienten muchas veces un aumento, incluso una sensación de descontrol que es muy aversiva, que también de nuevo les lleva a abandonar el tratamiento o a que la técnica evidentemente pues, no funcione, ¿no? Y estos dos casos pueden ser muchas veces un problema muy importante para el efecto, y se podría con hipnosis modificar y hacer que estas personas sí que pudieran beneficiarse del tratamiento de hipnosis. Y por último, también en condiciones complejas como la fibromialgia, el hecho de combinar hipnosis y mindfulness, dado que la estrategia de mindfulness cubre, ¿no? un espectro muy amplio de mecanismos, es posible que pudiera ser una de estas posibles asociaciones que todavía no está explorado. Parte de esto implica una invitación a explorar estas conexiones para si realmente se pueden conseguir a partir de aquí mejoras en el tratamiento de las fibromialgia con tratamientos comunes. Y como conclusiones, pues poco más aparte de lo que justo estaba comentando. Por tanto, agradecer la atención y, por supuesto, esperar también los comentarios luego posteriormente. Muchas gracias.